A ver. Buenas noches, soy médico residente Fresia Anglas Mejía, de la especialidad de patología clínica en el Hospital Militar. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo que involucra a nuestros pacientes, que es la fase preanalítica, resaltando la importancia que esta tiene para obtener los resultados del laboratorio, ¿no? Y como ya les dije, el más beneficiado es nuestro paciente. Eh, Primero tenemos que entender la importancia que tiene el laboratorio clínico dentro de los diagnósticos hacia nuestros pacientes y sobre todo la importancia que tienen las decisiones clínicas, ¿no? Las decisiones médicas que bueno, en la que van a influenciar al momento de tratamiento, de dar manejo médico. Los resultados del laboratorio influyen aproximadamente un 70%. Entonces, en eso radica que, muy aparte de que el procedimiento dentro del laboratorio para obtener los resultados sea el adecuado, también la parte de los procesos antes del ingreso de la muestra al laboratorio se lleven a cabo de forma adecuada. Y esto quiere decir que todo el personal de salud, no solamente los médicos, también los técnicos, las enfermeras que nos acompañan, en el manejo de los pacientes sean conscientes de lo importante que es una buena orientación al paciente y también la forma adecuada de realizar la solicitud, ¿no? Para los exámenes. Entonces, lo que se hace necesario que una buena solicitud, un buen manejo de la muestra, una buena toma, o el brindar adecuada información en el momento de la toma de muestra o en el momento de realizar la indicación al paciente, hace que todo ese proceso se lleve a cabo de manera óptima. Acá en esta diapositiva tenemos explicado la parte que implica la preanalítica. ¿Ya? Dentro del proceso, desde que el paciente recibe la orden para que una muestra sea tomada hasta que se obtenga el resultado del laboratorio, eso implica tres fases. La primera, que es la que es motivo de esta exposición, es la preanalítica. La segunda es la analítica y la tercera, la posanalítica. Las dos últimas eh, básicamente involucran ya al personal de laboratorio, a los técnicos, a los tecnólogos. Y en la primera, que se lleva fuera del laboratorio, es en la que está implicado el resto del personal de salud, el mismo paciente, ¿sí? Y como se ve acá, implica entre un 32 a 75% de errores. He ahí su importancia. Entonces, ¿qué comprende la preanalítica? La preanalítica corresponde a la petición del médico clínico, la correlación que se va a hacer en el momento de solicitar los análisis, que el paciente tenga, o sea, que la orden que va a llenar esté correctamente llenada, con los datos completos, una letra legible, si es a mano, y obviamente con los exámenes adecuados, ¿no? Para evitar errores al momento, bueno, sobre todo en nuestro hospital, en el momento que caja va a facturar estos análisis. A veces la orden no está bien especificada y en caja terminan dándole otro ticket, y cuando la muestra llega al laboratorio ya se procesa un examen por otro y al final el único perjudicado es el paciente. Bueno, y en esto también obviamente es implicado el hecho que tenga un código de barras adecuado, que la muestra sea adecuada. Muchas veces los internos o nosotros mismos los residentes obtenemos la muestra, ¿no? Entonces también es muy importante que no se confundan, que sean etiquetadas adecuadamente. Todo esto básicamente está dentro en 90%, depende de la actividad humana, ¿no? De que estemos concentrados, de que seamos ordenados, de que también no contaminemos la muestra. Eh, pero ya estos temas serían también motivo de otra exposición. Por ejemplo, la parte preanalítica del laboratorio, como ya les decía, a veces caen errores empezando por la solicitud del médico. A veces hay errores
en la petición, o a veces nos equivocamos en la forma de darle las indicaciones al paciente, no les informamos bien en qué condiciones deben presentarse, o a veces no les preguntamos bien qué medicamentos están tomando, porque eso también puede alterar los resultados. O a veces no les explicamos bien el recipiente en el que tienen que traer su muestra, por ejemplo, en los exámenes de orina o para urocultivo, ellos cogen cualquier recipiente y lo traen. Sin las indicaciones correctas, y eso hace que el resultado no sea adecuado o que la muestra no se preserve bien. Todo eso influye para el resultado, muy aparte de la calidad con la que se realice el procesamiento. Entonces, la fase preanalítica inicia cuando el médico le ha dado el médico clínico le da la solicitud, la orden para exámenes. Después ya va a donde tienen que etiquetarlo, como les dije, a veces también ahí se incurren errores. Y también muy importante es la preparación del paciente, ¿no? El ayuno, por ejemplo, o si es la extracción de una muestra de orina, que esté el aseo adecuado para que la muestra no se contamine. O si es una muestra para algún cultivo, igual la extracción adecuada, la muestra adecuada, para que no se contamine la muestra y termine obteniéndose en el cultivo otro tipo de gérmenes. Y muchas veces el paciente trae su propia muestra, ¿no? Porque es de manera ambulatoria, igual hay que explicarle cómo traerlo. A veces, como les dije, cogen cualquier frasco, o en el caso cuando van a juntar una orina de 24 horas no lo mantienen refrigerado, ¿no? Lo tiene, sobre todo ahora que ya estamos en verano, que lo tienen una temperatura inadecuada, lo que hace que el análisis no sea tan exacto, ¿no? Porque hay proteínas que se van degradando con la temperatura, hay células también que ya no se van a observar con la alteración de temperatura. Ahora, dentro de las cosas o de los factores que no se pueden, hay factores que se pueden modificar y hay otros que no. Por ejemplo, los no modificables son, o que influyen en el resultado de un análisis, son el sexo, la edad, el embarazo. Y los modificables son el transporte, la exposición a la luz, por ejemplo, cómo se llevan las muestras. O a veces los internitos toman las muestras de AGA, por ejemplo, a veces la traen ya coagulada y ese análisis no sirve, se pierde el tiempo, inclusive puede arruinarse la máquina, sobre todo, y que se pierde el tiempo hasta que suban, le toman otra muestra y ustedes saben que el AGA es un análisis que necesita un resultado rápido. Con respecto a los factores biológicos, hay muchos que van a modificar una condición, como les dije, la edad, el sexo, el embarazo, todo eso debe estar llenado específicamente en la orden. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros observemos que hay una alteración, lo podemos cotejar rápidamente y corregirlo en el laboratorio, porque si no, nosotros arrojamos el resultado como sale y no sabemos qué condición tiene el paciente. Muchas veces no llenan la edad, no llenan si tienen alguna enfermedad o una presunción diagnóstica que también nos va a ayudar. O, por ejemplo, si es que están durante el periodo menstrual de mujer, hay hormonas que se alteran, inclusive los hemogramas se alteran, y todo eso debería estar indicado en una orden, ¿no? Por lo menos, o si está tomando algún medicamento para ver que no altere los resultados. O si es una persona que realiza ejercicio constantemente, si consume alcohol constantemente, si consume habitualmente café. Aunque parezca que es demasiado trabajo especificar eso, sobre todo en pacientes ambulatorios, por lo menos deberemos hacer un buen enfoque en el momento de pedirlos a los pacientes hospitalizados. Eso nos ayudaría bastante. Por ejemplo, hay algunos metabolitos de algunos medicamentos que compiten con las enzimas en el momento que la máquina va a realizar los ensayos o los exámenes utilizando técnicas inmunológicas. Inclusive hay algunos metabolitos que alteran los análisis que hacen las máquinas que utilizan espectrofotometría. Entonces, es por ello que deberían estar indicados en el análisis. Otros compiten en la medición del analito. ¿Por qué? Porque a veces agotan la hormona o lo que se quiere dosar y el análisis también sale alterado. Esto es solamente por nombrarles los medicamentos que generalmente se le dan a los pacientes
y que realizan cambios en los análisis, ¿no? Entonces, por eso hay que tener bastante en cuenta en indicarlos o mencionarlos, por lo menos, de acuerdo a los análisis que están solicitando. Los hipoglucemiantes, por ejemplo, aumentan las transaminasas, la bilirrubina, disminuyen el T4, entonces provocan trombocitopenia, entonces eso es bastante importante. Y otra cosa, como les decía, que hay que recalcar bastante, hay que tener bastante en cuenta es la instrucción y las preparaciones que le vamos a dar, que el paciente salga de, o si no es el médico, tal vez por la sobrecarga de pacientes que tengamos, no sé, ver que la enfermera o el personal técnico se encargue de explicarles bien a los pacientes o al que va a realizar la toma de muestra, las condiciones en las que debe estar, las medidas de higiene que debe utilizar, ¿no? Y ser bastante específicos con lo que se va a solicitar. Hay muchos exámenes que suenan parecidos, que tal vez para los pacientes no está claro, para el médico sí, pues no, es muy sencillo para nosotros, pero los pacientes a veces confunden y al final terminan solicitando o haciéndose un examen que el médico no necesita, sobre todo en los pacientes ambulatorios. Inclusive con el personal técnico que a veces lleva ya las muestras, y se ha confundido porque la orden no está bien marcada, no está bien detallada. Básicamente es eso, y que influye bastante, ¿no? En los resultados que sean exactos, que sea lo que el paciente necesita y sobre todo que le ayude al paciente y al médico a seguir con su diagnóstico. Como les decía, la fecha de nacimiento bien clara, qué examen necesita, sobre todo, y poner la fecha y la hora de la toma de la muestra, si es que es un paciente al que le han tomado una muestra en hospitalización, que no ha sido por el personal de laboratorio, tal vez en UCI. Bueno, eso sería todo, ¿no? Con respecto a la fase preanalítica. No sé si tienen alguna pregunta. Ya veo que no tienen